Saludos cordiales, estimados participantes. En esta oportunidad corresponde la unidad número 2 relacionada a los métodos, técnicas y estrategias instruccionales del módulo Estrategias y medios instruccionales. Al referirme al método instruccional, este se configura como una metodología sistemática y rigurosa para la concepción, el desarrollo y la evaluación de experiencias de aprendizaje efectivas. Su enfoque sustentado en principios pedagógicos sólidos busca optimizar el proceso de enseñanza-aprendizaje, propiciando la adquisición de conocimientos y habilidades y actitudes por parte de los estudiantes de manera significativa y duradera. Al respecto, García y Bartolomé en el 2016 refieren que es un proceso clave en la formación de competencias en el siglo XXI. Permite a los educadores crear competencias de aprendizaje que promuevan el desarrollo de habilidades cognitivas, sociales y emocionales en los estudiantes, preparándolos para los desafíos del mundo actual. El método instruccional viene a ser el pilar fundamental para la formación de competencias en educación. Viene a ser un proceso sistemático y reflexivo sustentando en sólidos principios pedagógicos y modelos instruccionales, empodera a los educadores para crear experiencias de aprendizaje transformadoras que van más allá de la mera transmisión de la información. Importancia del método instruccional en la gestión de la enseñanza. ¿Por qué es importante? Porque el método instruccional como estrategia sistemática y rigurosa para la concepción, el desarrollo y la evaluación de experiencias de aprendizaje efectivas cobra una relevancia fundamental en el ámbito educativo, dado que su implementación metódica y adecuada se traduce en múltiples beneficios para el proceso de enseñanza y aprendizaje, propiciando un entorno favorable para la adquisición de conocimientos, habilidades y actitudes por parte de los estudiantes. Su relevancia también reside en la capacidad para sistematizar y optimizar la enseñanza, facilitando la adquisición de conocimientos, habilidades y actitudes por parte de los estudiantes. Es importante dado que brinda una guía clara y estructurada al docente, permitiéndole planificar y ejecutar el proceso educativo de manera organizada y coherente. Establece una secuencia lógica de pasos para garantizar el cumplimiento de los objetivos de aprendizaje y la progresión gradual del conocimiento. Además, promueve la optimización del proceso de aprendizaje al enfocarse en las necesidades y características individuales de los estudiantes. Permite adaptar las estrategias didácticas y los recursos educativos a los diferentes estilos de aprendizaje, asegurando una experiencia de aprendizaje personalizada y efectiva. También la evaluación constituye un pilar fundamental del método instruccional, proporcionando retroalimentación constante sobre el progreso de los estudiantes y la efectividad de las estrategias empleadas. Esta evaluación sistemática permite identificar áreas de mejora y realizar ajustes oportunos para optimizar el proceso de aprendizaje. Asimismo, fomenta el desarrollo del pensamiento crítico en los estudiantes, impulsándolos a analizar, interpretar y evaluar la información de manera profunda y reflexiva. Esto les permite adquirir habilidades de resolución de problemas, toma de decisiones y pensamiento independiente. Del mismo modo, promueve la autonomía de los estudiantes, capacitándolos para asumir un rol activo en su propio proceso de aprendizaje. Les brinda las herramientas y estrategias necesarias para gestionar su tiempo, organizar su trabajo y desarrollar habilidades de autoaprendizaje. Se caracteriza por su adaptabilidad y flexibilidad, permitiendo ajustarse a las diversas realidades educativas
y a las necesidades específicas de cada contexto. Su implementación no es rígida ni estandarizada, sino que se adapta a las características de los estudiantes, los recursos disponibles y las condiciones del entorno educativo. Funge como catalizador de la innovación y el progreso en el ámbito educativo. Su enfoque sistemático y riguroso permite incorporar nuevas metodologías y estrategias didácticas y recursos tecnológicos de manera efectiva, contribuyendo a la mejora continua de la calidad educativa. En definitiva, el método instruccional se posiciona como una herramienta invaluable para los docentes, proporcionándoles un marco teórico y práctico sólido para la planificación y ejecución de experiencias de aprendizaje de calidad. Su aplicación sistemática y reflexiva contribuye a optimizar el proceso educativo, maximizando el potencial de aprendizaje de los estudiantes y promoviendo su desarrollo integral en un mundo de constante evolución. En cuanto a los tipos de métodos instruccionales, el doctor Carlos Rodríguez en el 2023 señala que la clasificación de los métodos instruccionales es una tarea compleja y multifacética, debido a la multiplicidad de perspectivas y enfoques existentes en el ámbito educativo. Sin embargo, es posible establecer una categorización basada en 4 dimensiones fundamentales: la forma de razonamiento, las actividades de los estudiantes, la relación entre docente y estudiante y el trabajo del estudiante. Entre los tipos de métodos instruccionales se destacan, primero, en cuanto a la forma de razonamiento, métodos inductivos que promueven el aprendizaje a partir de casos particulares, guiando a los estudiantes hacia la generalización de conceptos y principios. El docente presenta ejemplos concretos y los estudiantes identifican patrones y regularidades, construyendo su propio conocimiento de manera progresiva. También tenemos los métodos deductivos, que parten de conceptos generales o principios previamente establecidos para luego aplicarlos a casos específicos. El docente presenta reglas o leyes y los estudiantes las aplican a situaciones concretas, desarrollando habilidades de análisis y resolución de problemas. También tenemos los métodos mixtos, que se combinan los elementos de la inducción y la deducción, promoviendo un aprendizaje más completo y significativo, donde el docente presenta tanto ejemplos concretos como conceptos generales, permitiendo a los estudiantes establecer conexiones entre lo particular y lo universal. Otro de los métodos es en cuanto a las actividades de los estudiantes. Son métodos expositivos, donde el docente transmite información de manera unidireccional, utilizando recursos como explicaciones, demostraciones, conferencias o lecturas, donde los estudiantes se convierten en receptores pasivos del conocimiento con una participación limitada. Tenemos también los métodos interrogativos, donde el docente formula preguntas para estimular la reflexión crítica y el pensamiento creativo de los estudiantes. Estos se convierten en protagonistas del proceso de aprendizaje, construyendo su propio conocimiento a través de la búsqueda de respuestas y la discusión. Otro de los métodos es el experiencial, donde los estudiantes aprenden a través de la experiencia directa, realizando actividades prácticas, simulaciones o proyectos. El docente facilita el aprendizaje, creando un entorno propicio para la exploración, el descubrimiento y la resolución de problemas. En cuanto a la relación entre docente y estudiante, tenemos los métodos centrados en el docente, donde éste asume un rol protagónico en el proceso de enseñanza, dirigiendo y controlando las actividades de aprendizaje. Los estudiantes se convierten en receptores pasivos
del conocimiento con una participación limitada. Métodos centrados en el estudiante, donde éste se convierte en el centro del proceso de aprendizaje, asumiendo un rol activo y responsable de su propio conocimiento. El docente actúa como facilitador, guiando y orientando a los estudiantes en su proceso de aprendizaje. Y los métodos mixtos, que se combinan los elementos de los métodos centrados en el docente y en el estudiante, promoviendo un equilibrio entre la guía del docente y la autonomía del estudiante. El docente facilita el aprendizaje, pero también permite que los estudiantes desarrollen sus propias estrategias de aprendizaje. En cuanto al trabajo del estudiante, tenemos los métodos individuales, donde los estudiantes trabajan de forma independiente, desarrollando sus actividades de aprendizaje de manera autónoma. El docente brinda apoyo individualizado, pero el ritmo y la profundidad del aprendizaje depende de cada estudiante. Tenemos los métodos grupales, donde los estudiantes trabajan en colaboración realizando actividades de aprendizaje en conjunto. El docente fomenta la interacción, la comunicación y el trabajo en equipo, promoviendo el aprendizaje cooperativo y el desarrollo de las habilidades sociales. Métodos mixtos, donde se combinan los elementos de los métodos individuales y los grupales, permitiendo a los estudiantes trabajar tanto de forma autónoma como en colaboración. El docente promueve la flexibilidad en el trabajo, adaptándose a las necesidades y estilos de aprendizaje de cada estudiante. Es importante destacar que el docente debe seleccionar el método o la combinación de métodos que mejor se adapte a las necesidades específicas de cada situación de aprendizaje. En cuanto a métodos y técnicas instruccionales, el método instruccional es una herramienta invaluable para impulsar la innovación educativa, sustentado en sólidos principios pedagógicos y modelos instruccionales, los cuales empoderan a los docentes para trascender los límites de la enseñanza tradicional y crear experiencias de aprendizaje transformadoras. Según Hernández y Flores, en 2015, el método es una herramienta valiosa para la innovación educativa. Permite a los educadores crear experiencias de aprendizaje novedosas y atractivas que promuevan el aprendizaje activo y colaborativo de los estudiantes. El método instruccional no se limita a la mera transmisión de información, sino que se convierte en un catalizador para el desarrollo de habilidades cognitivas, sociales y emocionales de los estudiantes. A través de estrategias cuidadosamente diseñadas, los educadores fomentan el aprendizaje activo y colaborativo, promoviendo un entorno dinámico donde los estudiantes se convierten en protagonistas de su propio proceso de aprendizaje. En este sentido, el método instruccional se convierte en un aliado fundamental para la innovación educativa, permitiendo a los educadores diseñar experiencias de aprendizaje novedosas y atractivas, promover el aprendizaje activo y colaborativo, dado que fomenta un enfoque centrado en el estudiante, donde éste se convierte en un agente activo de su propio proceso de aprendizaje. Personalizar el aprendizaje, porque permite a los educadores adaptar las experiencias de aprendizaje a las necesidades, intereses y estilos de aprendizaje de cada estudiante. Fomentar la creatividad y la innovación, dado que brinda a los estudiantes un espacio para explorar su creatividad, desarrollar ideas innovadoras y poner a prueba sus habilidades. En cuanto a las técnicas instruccionales, estas son herramientas indispensables para el docente, permitiéndole guiar a los estudiantes hacia el logro de los objetivos de aprendizaje. Al respecto, Rodríguez en 2020 señala que las técnicas instruccionales son estrategias y recursos específicos que utiliza el docente para facilitar el aprendizaje de los estudiantes. Estas técnicas se basan en principios y modelos pedagógicos que sustentan el diseño instruccional y aplican de manera concreta en las actividades de enseñanza-aprendizaje. En el ámbito de la enseñanza-aprendizaje, las técnicas instruccionales se materializan
en actividades concretas que dinamizan el proceso educativo. Estas estrategias permiten al docente crear experiencias de aprendizaje significativas y relevantes para los estudiantes, promoviendo la participación activa y el pensamiento crítico y su creatividad. Entre los criterios para la selección de las estrategias instruccionales tenemos características de los estudiantes en cuanto a los estilos de aprendizaje, los conocimientos previos, motivación e intereses. En cuanto a los objetivos de aprendizaje, la técnica debe ser capaz de abordar el nivel de complejidad de los objetivos de aprendizaje, permitiendo a los estudiantes alcanzar las metas establecidas. La técnica debe promover el desarrollo de las actividades cognitivas que se pretenden fortalecer. La técnica debe estar alineada con el tipo de aprendizaje que se busca promover. Si se busca desarrollar habilidades de pensamiento crítico, la técnica debe fomentar el análisis y la discusión. Si se busca desarrollar habilidades prácticas, la técnica debe permitir la aplicación de los conocimientos en situaciones reales. En cuanto a los contenidos curriculares, la técnica debe ser compatible con la naturaleza del contenido, permitiendo una comprensión profunda y significativa de los conceptos, principios y procedimientos. La técnica debe integrarse adecuadamente en la secuencia de contenido, proporcionando una progresión lógica y coherente en el proceso de aprendizaje. La técnica debe adecuarse al nivel de abstracción del contenido, permitiendo a los estudiantes comprender desde los conceptos concretos hasta las ideas abstractas. Contexto educativo. La técnica debe ser viable para implementar considerando los recursos disponibles en el aula o en el entorno educativo. La técnica debe ajustarse al tiempo disponible para la clase o la actividad. La técnica debe contar con el apoyo institucional necesario, incluyendo la capacitación del docente y la disponibilidad de materiales complementarios. En cuanto a la evaluación del aprendizaje, la técnica debe permitir la evaluación del aprendizaje de los estudiantes de manera efectiva. Si la evaluación es individual, la técnica debe permitir el trabajo autónomo. Si la evaluación es grupal, la técnica debe fomentar el trabajo colaborativo. La técnica debe ser compatible con los criterios de evaluación establecidos. Si los criterios de evaluación son específicos, la técnica debe permitir una evaluación precisa. Si los criterios de evaluación son más generales, la técnica puede permitir una evaluación más amplia y holística. La técnica debe facilitar la retroalimentación oportuna y constructiva a los estudiantes, guiándolos en su proceso de aprendizaje. En definitiva, la selección de la técnica instruccional adecuada es un proceso complejo y multifacético que requiere de una profunda comprensión de los estudiantes, los objetivos de aprendizaje, los contenidos curriculares, el contexto educativo y los métodos de evaluación. Al considerar cuidadosamente todos estos criterios, el docente puede tomar decisiones informadas que maximicen el aprendizaje de los estudiantes y los compare y los prepare para afrontar los desafíos del mundo actual. En cuanto a la fase de la instrucción, tenemos la fase de inicio, desarrollo y cierre. La instrucción como un proceso sistemático y reflexivo para facilitar el aprendizaje se estructura en 3 fases claramente definidas, que son inicio, desarrollo y cierre. Cada una de estas fases cumple un rol fundamental en la orientación de experiencias de aprendizaje significativas y efectivas, guiando a los estudiantes en un viaje hacia la adquisición de conocimientos, habilidades y actitudes. La fase de inicio tiene como objetivo preparar el escenario para el aprendizaje, despertando el interés de los estudiantes y creando un ambiente propicio
para la exploración del conocimiento. En esta fase, el docente asume el rol de director utilizando diversas estrategias para captar la atención del estudiante, activar sus conocimientos previos y conectar con sus experiencias personales. El docente despierta el interés de los estudiantes mediante preguntas, imágenes, videos y otras estrategias que conectan con sus experiencias y conocimientos previos. Se presenta de manera clara y concisa los objetivos de aprendizaje que se pretenden alcanzar durante la sesión, brindando a los estudiantes una guía clara del camino a seguir. El docente genera un ambiente de entusiasmo y expectativas, motivando a los estudiantes a participar activamente en el proceso de aprendizaje. Tenemos la siguiente fase, que es la fase de desarrollo, donde también conocida como instrucción, constituye el corazón de la experiencia de aprendizaje. En esta etapa, los estudiantes se convierten en protagonistas de su propio aprendizaje, explorando, descubriendo y construyendo significados. El docente presenta los contenidos de manera clara, organizada y utilizando recursos variados como explicaciones, demostraciones, ejercicios y materiales didácticos. El docente modela las estrategias y habilidades que los estudiantes deben desarrollar, proporcionando ejemplos concretos y explicaciones detalladas. Los estudiantes ponen en práctica las estrategias aprendidas bajo la guía y el apoyo del docente, recibiendo retroalimentación oportuna y constructiva. Se fomenta el trabajo en equipo a través de actividades colaborativas que promueven la interacción, el intercambio de ideas y la construcción conjunta del conocimiento. Se promueve el desarrollo de la autonomía de los estudiantes, brindándoles oportunidades para realizar actividades de investigación, resolución de problemas y toma de decisiones. La siguiente fase es la fase de cierre, donde también se conoce como post-instrucción. Marca el final de la experiencia de aprendizaje y sienta las bases para el futuro. En esta etapa, los estudiantes consolidan lo aprendido, reflexionan sobre su proceso y se preparan para nuevos desafíos. El docente realiza un resumen de los contenidos claves abordados durante la sesión, reforzando los conceptos principales y asegurando la comprensión de los estudiantes. Se realizan actividades de repaso y ejercitación que permiten a los estudiantes consolidar lo aprendido y aplicar las estrategias desarrolladas. Se evalúa el aprendizaje de los estudiantes a través de diversos instrumentos como preguntas, ejercicios o rúbricas, proporcionando retroalimentación final y estableciendo metas para el futuro. Se promueve la reflexión de los estudiantes sobre su propio proceso de aprendizaje, guiándolos para identificar las fortalezas, áreas de mejora y estrategias de estudios efectivas. En definitiva, las fases de instrucción permiten al docente crear experiencias de aprendizaje significativas y efectivas que guíen a los estudiantes en su camino hacia el conocimiento. Al comprender y aplicar estas fases de manera adecuada, el docente se convierte en un facilitador del conocimiento capaz de transformar el aula en un escenario donde el aprendizaje cobra vida y se convierte en una experiencia transformadora para todos los estudiantes. Modalidad instruccional. En el panorama educativo actual, donde la diversidad de estilos de aprendizaje y las demandas del siglo XXI exigen un enfoque pedagógico flexible y adaptable, las modalidades instruccionales se convierten en herramientas indispensables para facilitar el aprendizaje de los estudiantes. Estas estrategias diversas, cuidadosamente seleccionadas y empleadas por el docente, permiten adaptar el proceso de enseñanza y aprendizaje a las necesidades individuales y grupales, promoviendo un aprendizaje significativo y efectivo para todos. Dentro de estas modalidades se destacan la modalidad presentación, que guía el conocimiento a través de la exposición,
La modalidad de presentación, también conocida como expositiva o magistral, representa un pilar fundamental en la enseñanza tradicional. En esta modalidad, el docente asume el rol de protagonista, transmitiendo el conocimiento de manera clara y organizada a través de explicaciones, demostraciones, conferencias o presentaciones multimedia. En cuanto a sus ventajas, es que permite transmitir grandes cantidades de información de manera eficiente, facilita la organización y secuenciación lógica de los contenidos, brinda al docente la oportunidad de modelar estrategias y habilidades, permite captar la atención de los estudiantes a través de la pasión y el entusiasmo del docente. Entre sus desventajas tenemos que puede limitar la participación activa de los estudiantes. No siempre se adapta a los diferentes estilos de aprendizaje. Requiere habilidades de comunicación y oratoria excepcionales por parte del docente y puede generar pasividad en los estudiantes si no se complementa con otras modalidades. Tenemos la modalidad interacción, que también conocida como participativa o colaborativa, busca transformar el aula en un espacio dinámico donde los estudiantes se convierten en protagonistas activos de su propio aprendizaje. En esta modalidad, el docente funge como facilitador, guiando el diálogo y la construcción conjunta del conocimiento a través de diversas estrategias. Entre sus ventajas, tenemos que promueve la participación activa, la colaboración y el trabajo en equipo entre los estudiantes. Permite, además, desarrollar habilidades de comunicación, argumentación y pensamiento crítico. Facilita la construcción de aprendizajes significativos a partir de las experiencias y conocimientos de los estudiantes. Fomenta el desarrollo de la autonomía y la responsabilidad individual. Entre las desventajas tenemos que requiere una mayor planificación y participación en la preparación por parte del docente. Puede ser difícil controlar el ritmo y la participación de todos los estudiantes, no siempre es efectiva para transmitir grandes cantidades de información y requiere de habilidades de manejo de grupo y resolución de conflictos por parte del docente. Tenemos así la modalidad estudio individual, donde también conocida como autónoma o autodirigida, que busca empoderar a los estudiantes para que asuman un rol protagónico de su propio aprendizaje. En esta modalidad, los estudiantes trabajan de manera independiente, profundizando en los contenidos a través de diversas estrategias como la lectura, la investigación o la resolución de problemas. Tenemos las ventajas que permiten desarrollar la autodisciplina, la responsabilidad y la autonomía de los estudiantes. Fomenta el desarrollo de las habilidades de investigación, análisis y síntesis. También permite a los estudiantes avanzar a su propio ritmo y profundizar en temas de interés personal. Brinda la oportunidad de desarrollar habilidades de aprendizaje autodirigido, esenciales para el éxito en la educación y en la vida profesional. Entre las desventajas, se tiene que requiere un alto nivel de motivación y autocontrol por parte de los estudiantes. Puede generar dificultades en aquellos estudiantes que no poseen las habilidades necesarias para el estudio independiente. Requiere de un seguimiento y apoyo constante por parte del docente. En conclusión, las modalidades instruccionales no son excluyentes, sino que puede combinarse de manera creativa para crear experiencias de aprendizaje enriquecedoras y adaptadas a las necesidades de todos los estudiantes. Al dominar estas diversas estrategias, el docente se convierte en un maestro orquestador capaz de guiar a los estudiantes en su camino hacia el conocimiento, preparándolos para afrontar los desafíos del mundo actual y convertirse en agentes de cambio positivos
en la sociedad. Las técnicas instruccionales, ventajas y desventajas. Las técnicas instruccionales son estrategias específicas y sistemáticas que el docente utiliza para guiar el proceso de enseñanza-aprendizaje, facilitando la adquisición de conocimientos, habilidades y actitudes en los estudiantes. Estas técnicas se basan en principios pedagógicos y modelos instruccionales y se aplican de manera concreta en las actividades de enseñanza y aprendizaje. Dentro de las ventajas se tienen que facilitar el aprendizaje de los estudiantes al presentar los contenidos de manera organizada, clara y atractiva, utilizando recursos didácticos variados que estimulan los diferentes estilos de aprendizaje, promueven la participación activa de los estudiantes en el proceso de aprendizaje, convirtiéndolos en protagonistas de sus propios conocimientos, lo que aumenta la motivación y el compromiso. Las técnicas instruccionales contribuyen al desarrollo de habilidades cognitivas como el pensamiento crítico, la resolución de problemas, la creatividad y la comunicación. Además, las técnicas instruccionales pueden adaptarse a los diversos estilos de aprendizaje de los estudiantes, permitiendo que todos participen activamente en el proceso de aprendizaje. Generan motivación y entusiasmo en los estudiantes, despertando su interés por el aprendizaje y fomentando una actitud positiva hacia el conocimiento. Las técnicas instruccionales permiten optimizar además el tiempo de enseñanza, enfocándose en los aspectos más relevantes de los contenidos y las actividades. Facilitan la evaluación de aprendizaje de los estudiantes, proporcionando al docente información valiosa para realimentar el proceso de enseñanza y mejorar sus estrategias instruccionales. Entre las desventajas, tenemos que la aplicación efectiva de las técnicas instruccionales requieren una planificación y preparación cuidadosa por parte del docente. El uso adecuado de las técnicas instruccionales exige al docente habilidades específicas como la comunicación, la gestión del tiempo, la capacidad para motivar a los estudiantes. Exigen al docente habilidades específicas para seleccionar, aplicar y evaluar las técnicas instruccionales de manera efectiva. La selección inadecuada de las técnicas instruccionales puede tener un impacto negativo en el aprendizaje de los estudiantes. Algunas técnicas pueden ser más difíciles de adaptar a la diversidad de estilos de aprendizaje de los estudiantes. El uso excesivo de la técnica instruccional puede sobrecargar a los estudiantes y generar confusión. Algunas técnicas pueden requerir más tiempo para su implementación, lo que puede limitar su uso en contexto con limitaciones de tiempo. En otras palabras, las técnicas instruccionales constituyen un repertorio valioso para el docente, permitiéndole crear experiencias de aprendizaje significativas y efectivas para sus estudiantes. Sin embargo, es importante utilizarlas de manera adecuada, considerando las características de los estudiantes, los objetivos de aprendizaje, los contenidos curriculares y el contexto educativo. Al dominar este arte, el docente se convierte en un facilitador del conocimiento capaz de guiar a sus estudiantes en un viaje de aprendizaje enriquecedor y transformador. Las técnicas instruccionales se pueden clasificar en diferentes categorías según diversos criterios. Una clasificación común las divide en técnicas expositivas, como son explicación del docente, exposición dialogada, demostración en el cual el docente muestra cómo se realiza un procedimiento o actividad paso a paso. Tenemos las técnicas activas, que son el aprendizaje colaborativo, juegos educativos, simulaciones, estudios de caso. Las técnicas de estudio, que son la lectura, el resumen, esquemas y mapas conceptuales. Las técnicas de evaluación, que son las pruebas escritas, ejercicios prácticos, rúbricas, exámenes orales, proyectos.
La elección de las técnicas instruccionales más adecuadas dependerá de diversos factores como son los objetivos de aprendizaje, las características de los estudiantes, el contexto educativo y los recursos disponibles. Es importante que el docente combine diferentes técnicas para crear un ambiente de aprendizaje dinámico y efectivo, identificando los componentes de una estrategia instruccional. Para comprender a cabalidad la naturaleza y el alcance de las estrategias instruccionales, es fundamental identificar sus componentes esenciales. Estos componentes representan los elementos básicos que conforman una estrategia instruccional y determinan su efectividad en el logro de los objetivos de aprendizaje. A continuación se detallan los componentes esenciales de una estrategia instruccional, como son los objetivos de aprendizaje. Los objetivos de aprendizaje constituyen el punto de partida fundamental de cualquier estrategia instruccional. Deben ser claros, específicos, medibles y alcanzables y estar alineados con los estándares curriculares y las expectativas de aprendizaje. Los objetivos de aprendizaje bien definidos sirven como guía para el docente en la selección de las actividades, recursos y evaluaciones y permiten además a los estudiantes comprender qué se espera de ellos y cómo pueden alcanzar el éxito. Tenemos también los contenidos. El contenido se refiere a la información, conceptos, principios y habilidades que los estudiantes deben aprender. La selección de los contenidos debe ser rigurosa y relevante para los objetivos de aprendizaje, considerando las características, necesidades e intereses de los estudiantes. El docente debe organizar y secuenciar los contenidos de manera lógica y progresiva, asegurando que exista una conexión clara entre los diferentes conceptos y temas. También tenemos las actividades de aprendizaje. Las actividades de aprendizaje son experiencias cuidadosamente diseñadas que permiten a los estudiantes interactuar con los contenidos, desarrollar habilidades y construir su propio conocimiento. La selección de las actividades debe ser variada y motivadora, considerando diferentes estilos de aprendizaje y preferencias individuales. Está también los recursos didácticos, que son herramientas y materiales que facilitan el desarrollo de las actividades de aprendizaje. La selección de los recursos debe ser adecuada al tipo de actividad, a los contenidos y a las características de los estudiantes. Otra es las estrategias de enseñanza, que son los procedimientos y técnicas que utiliza el docente para guiar el aprendizaje de los estudiantes. La selección de estas estrategias debe ser coherente con los objetivos de aprendizaje, los contenidos y las actividades de aprendizaje. Evaluación del aprendizaje. La evaluación del aprendizaje es un proceso continuo que permite verificar el logro de los objetivos de aprendizaje. Estas deben ser integral y considerar diferentes aspectos del aprendizaje como el conocimiento conceptual, las habilidades procedimentales y las actitudes. Está también el enfoque instruccional, que se define como la perspectiva pedagógica que sustenta la estrategia instruccional. El enfoque instruccional puede ser centrado en el docente, centrado en el estudiante o basado en una combinación de ambos enfoques. La elección del enfoque instruccional debe considerar las características de los estudiantes, las necesidades del contexto educativo y los objetivos de aprendizaje que se pretenden alcanzar. Las adaptaciones curriculares. Las adaptaciones curriculares son modificaciones que se realizan en la estrategia instruccional para atender las necesidades educativas especiales de algunos estudiantes. Estas adaptaciones pueden incluir cambios en los objetivos de aprendizaje, en los contenidos, las actividades de aprendizaje, los recursos didácticos y las estrategias de enseñanza y asimismo como las técnicas de evaluación. En cuanto al rol del docente, el rol del docente juega un papel fundamental en la implementación efectiva de la estrategia instruccional, donde el docente debe poseer un profundo conocimiento del contenido, dominar las estrategias de enseñanza y evaluación, así como ser capaz de crear un ambiente de aprendizaje positivo y motivador.
Su labor implica guiar a los estudiantes, brindarles apoyo y retroalimentación, así como fomentar el desarrollo de su autonomía como aprendices. La implementación exitosa de una estrategia instruccional requiere de una adecuada preparación y capacitación por parte del docente, así como de un seguimiento y evaluación constante del proceso de enseñanza-aprendizaje. Como reflexión, tenemos que el aprendizaje es como una torre. Hay que ir construyéndolo paso a paso. Vygotsky, gracias por su atención.